Muy buenas tardes, bendiciones, saludos. Siguiendo con el libro de eventos de los últimos días, hoy les comparto el capítulo 11 que se, que se titula Los engaños satánicos de los últimos tiempos. Todos estos temas cabe mencionar antes de empezar a leer. Estos temas son muy importantes conocerlos en estos tiempos muy a fondo para estar preparados. Es sumamente importante, fundamental para aquel que profese ser cristiano, ¿verdad? Un seguidor de Cristo. Los engaños satánicos de los últimos días. Bajo el manto del cristianismo, nos acercamos al tiempo, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Muy interesante. Mateo 24:4. 24:24. Dice así. Como los espíritus profesaban creer en la Biblia y manifestarán respeto por las por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado, es la vida que perece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Aún en la iglesia adventista, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Espíritus mentirosos contradicen las escrituras. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las escrituras. Necesitan comprender
lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Muy importante, muy interesante esto. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Falsos reavivamientos. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Interesante. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Hay que estar en una constante consagración, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia para no ser engañados. La música llega a ser una trampa. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia.
Se manifestará toda clase de cosas extrañas, habrá vocerío, acompañado de tambores, música y danza. Eso ya lo estamos viviendo. Dice, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Entonces vemos que acá, bueno, por el momento lo voy a dejar hasta por acá para explicar un poco. La música es una trampa, dice. Bíblicamente lo podemos demostrar cuando Noé bajó, porque había como un carnaval, como una fiesta, que estaban adorando al becerro de oro y aquello. Dice la Biblia que Aarón y que escuchaban como gritos, como alaridos, danza, como pleito, pero era fiesta, lo que había un carnaval. La historia se repite. Vendrán muchos engaños de parte del enemigo, engaños bien sutiles, bien disfrazados, que para un cristiano o para alguien que no está muy fundamentado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, será muy difícil discernir. Los invito a que estudien la Biblia por sí mismos y que busquen estos temas y nos preparemos para lo que viene, porque es muy confuso, va a haber mucha confusión. Va a ser un momento una prueba muy grande para el pueblo de Dios. Pero sabemos que si buscamos a Dios de corazón y le entregamos todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Él nos va a ayudar a poder discernir y a poder vencer. Así lo creo. Amén.